Noticias de última hora. Y mientras tanto, comenzamos ya nuestra sección de análisis de la tarde, hoy mirando al petróleo, porque sigue estando otra vez en el ojo del huracán. Esta vez parece que la tensión se va relajando. Por un lado, estamos teniendo menos tensión también por la amenaza del embargo petrolero a Israel, que ayer propuso Irán. De momento no hay nadie que haya aceptado esa propuesta dentro de la Organización de Cooperación Islámica. Pero ayer ya les contábamos que en esa organización estaban países como Azerbaiyán, que manda mucho crudo a Israel, o Arabia Saudí incluso, que es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Pero ayer los expertos ya nos iban avanzando que a países como Arabia Saudí no les interesa ese embargo, ni tampoco un embargo más generalizado, porque puede hacer que el petróleo se dispare y un crudo tan alto no les merece la pena. Nos lo decía ayer Miguel Ángel Temprano. Vamos a escucharlo. Los saudíes no les interesa que el precio se dispare, porque si el precio se dispara, la economía mundial ya que está al borde de entrar en una recesión, si no ha entrado ya, depende de las fuentes que quieras ver, eso provocaría que tú ante una reducción te encontrases con una reducción también de ingresos muy sustancial. Y dices, no, lo compensaría con la subida. Sí, pero esto es como cuando hablamos de que los impuestos llega un momento donde los subes tanto que no te compensa porque es más interesante, porque la gente pierde poder adquisitivo. Pues aquí igual. Arabia lo que quiere es un barril en el entorno de los $80. Ellos tienen un break-even bastante bajo. Con esa cantidad de dinero ganan más que suficiente y mantienen, digamos, a sus clientes. A Arabia no le interesa bajo ningún concepto embargos ni cosas raras que además puedan perjudicar a su principal aliado, que es quien le está suministrando armas, que es Estados Unidos. Bueno, eso también hay que sumarle ahora otro elemento que apoyaría la relajación en el precio del petróleo, y es que Estados Unidos ha actuado sobre el crudo de Venezuela. Al contrario de lo que se puede pensar en un primer momento, lo que ha hecho es relajar las sanciones sobre el petróleo venezolano, lo que podría darnos a entender que bueno, el movimiento que va a conseguir realmente liberar muchos barriles de petróleo que al final van a provocar también una bajada en los precios. Pero vamos a intentar chequear si eso es cierto. De momento vamos a contarles qué ha pasado. Biden ha decidido que va a relajar las sanciones sobre el crudo de Venezuela tras el acuerdo al que ha llegado con Maduro, que es que el gobierno y que los partidos de la oposición van a celebrar unas elecciones democráticas. A cambio de eso, Joe Biden juega la siguiente carta, que es permitir a Venezuela producir, vender y exportar petróleo a los mercados que se elijan durante 6 meses sin ningún tipo de limitación. Lo que tendría que hacer Venezuela en ese trueque es simplemente levantar vetos sobre candidatos presidenciales de la oposición, liberar a presos políticos y también a ciudadanos de Estados Unidos que han sido detenidos de manera errónea. Así, docenas de empresas petroleras venezolanas podrían descongelar y aumentar sus operaciones. Claro, la gran duda es si esto es el as que tenía Estados Unidos debajo de la manga para poder contrarrestar también la reducción de producción de los saudíes y de los rusos, sobre todo, pero también la amenaza del embargo petrolero a Israel. Eso sí, los expertos dicen que realmente no va a servir para compensar los recortes petroleros. Y es que Venezuela y su sector petrolero lleva muchos años aislado. De hecho, desde 2020 la petrolera estatal no ha sido capaz de cumplir con sus contratos a los clientes de regiones como Europa o Asia. Y a eso también hay que sumarle encima que la autorización de Estados Unidos es corta, es de solo 6 meses, y que además Estados Unidos ya ha dicho que podría retirarla inmediatamente en el caso de que Maduro no se ciña al pacto que han establecido. Además, los expertos avisan de otra cosa, que podría llevar más de un año, que el hecho de que la producción y las exportaciones de Venezuela realmente tengan un impacto en los suministros mundiales. Según datos recogidos por Reuters, de hecho, Venezuela ha producido de media unos 780.000 barriles diarios de petróleo en lo que llevamos de año 2023. Y el año pasado fueron algo menos, 716.000. Pero es que el objetivo que tenían para 2024, fíjense la diferencia que hay, era de 1,7 millones de barriles diarios. A eso también hay que añadirle, bueno, pues que antes de que empezaran las sanciones, Venezuela producía 2,4 millones de barriles al día. Piensen que Arabia Saudí produce en torno a 10 aproximadamente, ahora que ha hecho recortes 10. Por lo tanto, estamos hablando de que Venezuela es un actor importante, lo era en su momento, aunque una quinta parte realmente de lo que producía, de lo que produce Arabia Saudí, y ahora lo que produce es todavía menos de 1 millón de barriles de petróleo, según datos de Baker Hughes. Además, también nos dicen que hay una plataforma, exclusivamente una plataforma petrolera activa en todo el país, cuando hace unos años, en 2014, había 80. Otros expertos también dicen que encima el crecimiento esperado de la producción de Venezuela va a ser muy lento. De hecho, hablan de entre 170.000 y 200.000 barriles al día en los próximos 2 años. Así que todo apunta a que en realidad
la estrategia de Estados Unidos para que Venezuela pueda liberar más barriles de petróleo no va a servir tanto para, por lo menos en el corto plazo, contrarrestar los recortes petroleros y la amenaza de un embargo sobre Israel que pueda transformarse en algo más grande, al menos de momento, pero enseguida también se lo vamos a preguntar a muchos más expertos para que nos puedan hablar en detalle de qué es lo que podemos esperar ahora de este movimiento de Estados Unidos, porque a priori puede parecer que Estados Unidos podría haberlo hecho como medida o como intento de que el crudo de Venezuela también pueda compensar un poco los efectos que tiene la reducción de petróleo por parte de Arabia Saudí, la reducción también de Rusia, pero también, por ejemplo, esa amenaza de embargo que todavía no se ha materializado, ni mucho menos. Insistimos que los países de la Organización de Cooperación Islámica han hablado, ayer se reunieron, pero no han decidido absolutamente nada. Aquí están los números: producción de Venezuela en torno a 700.000 barriles diarios. Claro, ¿hasta qué punto esto realmente puede cambiar algo el precio del petróleo? Habría que verlo, desde luego. Así que de momento estamos pendientes y enseguida, en unos minutos, también tendremos aquí a Yolanda Moratilla, experta en el mercado petrolero, para poder charlar más ampliamente de este asunto, para poder descubrir si realmente esto es una maniobra efectiva de Estados Unidos que va a tener efecto en el petróleo, en el precio del crudo o no. Hoy también hablamos, desde luego, del mercado de bonos. Hoy seguimos pendientes de la renta fija porque los bonos siguen sufriendo una venta masiva, aunque es verdad que hoy Bloomberg ha publicado unos datos con los que hemos descubierto quién ha sido uno de los grandes actores, por lo menos en el mes de agosto, que ha llevado a cabo parte de esa venta masiva de bonos. Bloomberg cuenta hoy que ese actor ha sido precisamente China. Dice que los inversores del gigante asiático se han deshecho de la mayor cantidad de bonos y acciones de Estados Unidos en 4 años. Y que eso ha hecho básicamente alimentar la especulación de que las autoridades podrían haber tomado medidas para defender un yuan que ya está bastante debilitado. Si hablamos de cifras, pues se trata de 21.200 millones de dólares de ventas, en este caso en bonos del Tesoro, pero también en acciones. No solo han vendido bonos desde China, los inversores chinos también han vendido acciones de Estados Unidos. Son datos del Departamento del Tesoro que se publicaron en el día de ayer. En agosto también hay que recordar que el yuan cayó al nivel más bajo frente al dólar desde el mes de noviembre del año anterior, lo que llevó a Pekín a pedir también a los bancos estatales que intensificaran su intervención en el mercado de divisas. Claro, ahora también se preguntarán qué tiene que ver esto con los yuanes, ¿no? ¿Por qué vender bolsa y bonos también de Estados Unidos hace que el yuan suba? Bueno, pues es muy sencillo, simplemente porque al vender este tipo de activos se obtienen dólares que luego pueden venderse en el mercado a cambio de yuanes, es decir, que al final estaríamos comprando yuan, y cuando hay presión compradora, el valor de un activo sube. Cuando estamos hablando de una moneda, pues eso también ocurre. Así que es una manera de que el yuan se revalorice. Desde Macquarie también se lo han explicado así a Bloomberg. Decían que esto podría ser para liquidar algunas tenencias en bonos de Estados Unidos y de acciones con el fin de obtener efectivo en dólares estadounidenses en el caso de que más adelante fuera necesario también para defender el yuan mediante operaciones de intervención. Así que ahí lo tienen. De momento, Estados Unidos, el gobierno, está poniendo de manifiesto que China ha realizado una venta masiva de bonos y acciones de Estados Unidos en el mes de agosto. De momento, ese es el último mes del que tenemos datos. Habría que ver también si los meses siguientes, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, también ha habido esta venta, para poder también observar o intentar entender de dónde viene el movimiento que estamos viendo estos últimos días, estas últimas semanas realmente, en los bonos, porque ya están viendo que bonos con un 5% de rentabilidad no los quiere nadie. Por supuesto, aquí estoy hablando y generalizando muchísimo, pero aún así, ¿por qué lo digo? Pues porque estamos registrando una caída en los precios de esos bonos muy importante cuando estamos hablando de unos bonos de Estados Unidos considerados, insisto, activo refugio, que nos estarían dando una rentabilidad del 5%. Y parece que aún así muchos inversores no los quieren. La gran pregunta es si es que están esperando a que esos rendimientos suban todavía más y entonces no les interesa un 5%, sino que quieren ir a por el 6%, o si hay alguien, un actor concretamente, que también está ayudando a que esa venta masiva se produzca. Insisto, en agosto fue China, que vendió más de 21.000 millones de dólares entre bonos y acciones de los Estados Unidos. Habría que ver si eso continuó en los meses de septiembre y también de octubre para poder analizar si eso también ha sido uno de los factores que ha provocado esa caída tan importante en los bonos que hoy sigue sucediendo. Insistimos, el 10 años de Estados Unidos está hoy a punto de alcanzar otra vez ese 5%. Lo veremos porque estoy segura también que a lo largo de la tarde y sobre todo después de las palabras de Jerome Powell, muy probablemente esos bonos también se muevan a lo largo del día de hoy. Y sobre todo también pendientes de Powell por las pistas que pueda dar para la próxima reunión, la del 1 de noviembre, porque entonces
hay mucha incertidumbre sobre lo que puede ocurrir. Ya saben que tenemos ese conflicto en Israel, que está moviendo los mercados, pero tampoco mucho movía el petróleo, pero parece que ya a raíz de que se haya desvanecido también esa percepción de que el embargo petrolero a Israel no se va a producir, ese que pidió Irán a la Organización de Cooperación Islámica, si no se produce, no se mueve el petróleo, si no se mueve el petróleo, pues tampoco tiene muchas implicaciones ese conflicto de momento de Israel, aunque ya son muchos actores los que dicen, por ejemplo, el primer ministro Benjamin Netanyahu, que esta guerra al final es una guerra para todos, va a ser una guerra larga y que dice es el instante más oscuro no solo de Israel, sino también del mundo entero. Petróleo en el punto de mira, déjenos hacer una pausa publicitaria y enseguida estamos aquí con Yolanda Moratilla para hablarles también del crudo, de Venezuela, de la decisión que ha tomado Estados Unidos y de cómo está reaccionando el petróleo a esa decisión.